Aló amigos, hoy en Catsoy vamos a recorrer Ajijic. Amigos, pues ya estamos en Ajijic. Es un pueblito considerado como mágico que está aproximadamente a 15 minutos de la cabecera municipal de Chapala. Les platico un poquito del pueblito. Es un pueblito muy pintoresco, pequeñito, cuyo principal actividad es el descanso. Obviamente también puedes hacer senderismo, la pesca deportiva, hay muchas galerías de artes y es un pueblito que se ha caracterizado por ser habitado por extranjeros, principalmente por estadounidenses e ingleses. Por eso en las calles principales podrás ver incluso letreros bilingües y lugares también muy, pues podríamos decirlo así, muy agringados, cafeterías, restaurantes, y es un lugar muy bonito, muy romántico y que da otra imagen o otro lado del lago de Chapala. Ahora les voy a platicar un poquito sobre las curiosidades de este pueblito. La palabra Ajijic proviene del vocablo náhuatl Ajijic, que significa lugar donde brota el agua. Para llegar a él puedes acceder desde Guadalajara a tan solo 40 minutos de su zona metropolitana. Tiene poquito de ser considerado pueblo mágico, pues apenas logró este distintivo en diciembre del año 2020. Este lugar se caracteriza por mezclar lo moderno con lo colonial. Incluso se dice que es la parte glamurosa del lago de Chapala. Es un lugar sumamente natural, con varias especies de flora y fauna. Una de las actividades que puedes realizar en este lugar es precisamente los paseos en lancha. El precio oscila entre los 500 y 550 pesos por persona por paseo. Sin embargo, platicando con los residentes de esta zona, nos dicen que es mejor rentar una lancha completa. El costo de la lancha se puede negociar entre 1,200 y 1,500 pesos por las personas que quepan en ella. Uno de sus atractivos principales es simplemente caminar el malecón. Además podrás llevar a cabo la observación de aves que llegan al lago de Chapala. Es un lugar increíble para la fotografía, tanto amateur como profesional. Los fines de semana, en la calle principal que lleva al malecón, se pone un mercadito de arte. Te recomiendo que vengas esos días que son los de más actividad. Como te platicaba al principio del video, este pueblito, a pesar de ser un pueblito mexicano, parece un pueblito gringo o un pueblito extranjero. Porque debido a su gran tranquilidad, han decidido pasar aquí sus últimos años. Por lo que no será nada raro que veas entre la gente muchas personas con cabello claro o con ojos de color. Incluso los menús en los restaurantes se encuentran en inglés y en español. Algo que me gustó mucho es la pista de skateboarding que hay en el malecón, donde chavos se pasan horas y horas practicando este deporte. Déjame decirte que me encontré unos bastante buenos, que se saben unos trucos que me impresionaron. Te quiero platicar también de la gran oferta turística hotelera de este lugar. Actualmente cuenta con 78 empresas de alojamiento, lo que lo hace un lugar para todos los bolsillos, desde hoteles boutique hasta hostales también de ambiente muy fresco y muy bonito. De las cosas que más me impresionaron son estos bellísimos atardeceres. Me quedé boca abierta. Puedes pasar toda tu tarde viendo simplemente este paisaje y pensando en lo efímero que es el tiempo. También es un lugar ideal para practicar la pesca deportiva. Si andas de paseo por el malecón, no te puedes ir sin pasar por las letras de Ajijic para tomarte la foto.
Quiero platicarles que este lugar es de gran tranquilidad, por lo que es sumamente seguro para caminar, incluso sola por las calles. El pueblito es sumamente chiquito, por lo que no necesitarás vehículo para transportarte. Puedes recorrerlo tranquilamente a pie. Así podrás llegar también a su centro histórico. Caminando por sus calles, en los cruces de Marcos, Montero y Parroquia, podrás llegar al templo de San Andrés Apóstol, mismo que tiene su fiesta principal el 30 de noviembre. Como dato curioso, ya que más del 50% de la población es extranjera, los domingos a las 9 de la mañana se ofician misas en inglés. Y como todo pueblito, no pasa desapercibido su bonito kiosco. Ajijic está lleno de colores por todos lados. Destaca por sus murales, sus calles empedradas, restaurantes, galerías, tiendas de textiles, fondas, restaurantes, cafés, bares. Todo con gran colorido y gran creatividad. La mayoría de las casas están decoradas con pinturas que cuentan historias del día a día en la comunidad. Como podrás ver, las calles están llenas de arte y cultura. Es por ello que este lugar de descanso se ha convertido en un lugar de creación, inspiración y conexión para toda la comunidad artística. Los paisajes que podemos admirar realmente son de postal. Te invito a que veas conmigo lo maravilloso de este sitio. Otra de las magníficas cualidades de este lugar es su microclima. Realmente tiene clima cálido todo el año, por eso es de los lugares preferidos por los extranjeros, quienes cansados de los climas invernales de sus países, vienen aquí a pasar una agradable temporada. Incluso la gran mayoría prefiere quedarse ya a vivir aquí a residir y comprar propiedades en la orilla del malecón. A pesar de su gran riqueza natural y cultural, es un lugar poco concurrido. Por eso te recomiendo que lo visites y que en cuanto puedas te des una vuelta y disfrutes de su agradable clima. México tiene lugares increíbles y este es uno de ellos. Espero que te haya gustado nuestro recorrido. Aquí te dejo unas fotos del recuerdo. Y hasta aquí nuestra visita al pueblo mágico de Ajijic, en la ribera del lago de Chapala. Les mando besos y abrazos. ¡Mua! Nos vemos en la siguiente aventura. No olviden visitar el canal. Si te gustó el video, suscríbete al canal, danos una manita arriba y déjanos tu comentario. También compártenos con tus amigos y familiares. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!